Hola, nuevamente bienvenidos para estudiar entonces y terminar el capítulo número 3 de Génesis. Vamos entonces a orar. Querido y bondadoso Señor, en esta hora queremos darle gracias porque en su infinita misericordia nos da vida y salud. Aquí nos tienes, Padre Santo, para estudiar su santa palabra y rogamos la guía de su Santo Espíritu para poder profundizar un poquito en este tema. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces hemos estado estudiando el capítulo 3 de Génesis que tiene que ver con la caída de Adán y Eva. Y habíamos dicho la vez pasada pues que terminamos en la parte donde Eva se atrevió a comer del árbol, máxime que vio que cuando ella comió no sintió ninguna experiencia de muerte y es por eso que ella se atreve a ir donde Adán a mostrarle de que mira, yo estoy comiendo del árbol y no me pasó nada, antes siento que estoy como en una experiencia superior. Adán muy triste, obviamente se da cuenta de que ella no siguió las leyes que Dios dejó y por amor a Eva, él come del fruto. También él experimenta como si de pronto hubiera alcanzado aquello que la serpiente les indicó, pero no pasó mucho tiempo para que se cumpliese lo que dice acá en el versículo 7. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes de que pecaran, a ellos los envolvía un manto de luz de gloria. Ellos no sentían pena porque en realidad no estaban desnudos. Pero después del pecado, el pecado nos deja como si estuviéramos realmente descubiertos. Y por eso es que Adán y Eva corren a esconderse, porque ya no sienten esa confianza que tenían con Dios, sino que ya están sintiendo es miedo, temor. Esa es la condición del ser humano. Cuando nosotros pecamos y hacemos cosas que sabemos que no están bien, la mayoría, en vez de ir a Dios con confianza para decirle, Padre, he pecado, por lo general lo que hacemos es que nos escondemos. Y aparte de eso, contamos con una voz que nos está diciendo, ni vaya a donde Dios. ¿Para qué va a ir? Si usted ya pecó, usted es malo. ¿Usted para qué se va a presentar por allá? No sea hipócrita. Ahí es cuando entonces nos damos cuenta de que realmente hay un Dios y hay un diablo. Y este ángel caído es el que constantemente nos está diciendo ese tipo de palabras como negativas. Usted no tiene perdón, no vaya, eso fue grave. Entonces uno se siente tan mal que no quiere ir, pero realmente es Dios quien viene en la búsqueda. Ustedes observan que Dios entra al Edén y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sepa dónde está el hombre, porque Él sabe exactamente dónde está cada uno de nosotros, sino que Él requería que Adán se presentase. Y cuando Adán se presenta dice, pues tuve miedo de ti y me escondí. Qué pesar uno sentirse así, en vez de haber gozado de esa confianza con Dios, ahora ya hay miedo, hay temor. Entonces Dios le hace la pregunta, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y mire la respuesta de Adán. Él respondió, eh, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Esa respuesta que le da a Adán es la respuesta que normalmente el ser humano da cuando es confrontado con algo. Y es una respuesta que en vez de aceptar la culpa, culpa a alguien. Y aquí prácticamente Adán está culpando a Dios. La mujer que tú hiciste, por culpa de ella, yo comí. Y cuando Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Ninguno de los dos está aceptando la culpa, el que hicieron algo malo, sino que ambos acusan a Dios. Mira, usted es una serpiente y esa serpiente me engañó y yo comí. Normalmente uno encuentra también en el camino muchas personas que culpan a Dios. ¿Por qué me quitó mi hijo? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? ¿Por qué Dios? Culpamos a Dios, pero Él no es el culpable, nosotros somos los culpables. ¿Por qué Dios mandó este derrumbe? Por Dios, si nosotros prácticamente estamos destruyendo el planeta. Si usted quita todos los árboles que sostienen a una montaña, pues con el pasar del tiempo, obviamente esa montaña se va a derrumbar. Y así muchos fenómenos. ¿Por qué Dios permitió que me diera cáncer? ¿Y si fumas?
¿Mm? Y si de pronto nuestra alimentación es pésima y no hacemos ejercicio, nos acostamos tarde y hacemos un montón de cosas y enseguida culpamos a Dios. Esa es la condición del hombre caído. Es muy triste y muy lamentable. Ahora, aquí hay algo muy importante. La vez pasada yo les decía que Adán y Eva tenían pleno conocimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios. No solamente ellos conocían el que no se podía comer del árbol, porque si ustedes observan aquí en Romanos, en el capítulo 7 y en el versículo 7, mire lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, Eva y Adán conocían los 10 mandamientos de la ley de Dios y por eso es que hubo un momento en que ella dice que ella codició el árbol, sabía que era codiciar. Y aquí le está diciendo la serpiente me engañó. Ese engañó hace referencia a qué mandamiento, no mentir. Por tanto, ella conocía y porque Dios es un Dios justo. Él no va a dar un castigo sin antes haber dado las reglas. Así es de que este pecado trajo una consecuencia grande y es entre ellas la muerte. No que la muerte fuera inmediata, pero obviamente se iba a dar. Lo que pasa es que cuando Adán y Eva pecaron, recibieron fue ya la condenación. Es decir, ustedes están perdidos, porque la ley condena, la ley no salva. El que salva es Cristo, pero la ley se condena. Por ejemplo, si resulta que usted, su práctica es robar y no se arrepiente, pues la ley condena. Resulta que yo vivo en unión libre, no me he casado, no he invitado a Dios a mi matrimonio. Es más, estoy en unión libre con un hombre casado. Entonces ahí hay adulterio y la ley condena. Por tanto, cuando la ley condena, requiere muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte. Pero lo lindo fue que antes de que Dios diera la sentencia a Adán y Eva de todo lo que les iba a venir, les dio esperanza. En Génesis 3:15 aparece la promesa del Salvador. Allí empieza a aparecer una esperanza para Adán y Eva, porque dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Entre quiénes? Pues que resulta que Satanás, como usó la serpiente, ahora la serpiente en esa representación va a recibir una sentencia, que obviamente esa representación es Satanás. O sea, la serpiente es el mismo Satanás. ¿Y cuál es la enemistad? Entre el enemigo y dice la mujer. ¿La mujer a quién representa en la Biblia? Al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y la serpiente es entonces Satanás. ¿Qué le está diciendo Dios a ellos? Que va a colocar enemistad entre ti y la mujer. Le está diciendo allí a la serpiente. Y entre su simiente y la simiente tuya. Es decir, no van a ser nada amigables. Ninguna de las simientes de ellos van a ser amigables. Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Satanás escuchó esta sentencia, se dio cuenta que él iba a tener un fin, porque a él le iban a dar en la cabeza. Pero también él dijo, o sea que yo voy a tener la oportunidad también de herir a la mujer en el calcañar. Y es que resulta que aquí viene algo espectacular, que es algo para nosotros incomprensible. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo hicieron un concilio en el cielo, mucho antes de que entrase el pecado aquí en la tierra. Ellos ya estaban preparados por si el hombre caía, es decir, a Dios nada lo coge desprevenido, ellos están totalmente preparados y habían concordado que si el hombre caía, ¿qué se hacía? En este caso Jesús se presenta para redimir al hombre. Y esto es lo que nosotros no podemos comprender. ¿Cómo es posible que Dios, siendo un ser santo, sublime, majestuoso, dueño de todo el universo, se ofrezca a redimir al hombre que le pagó tan mal? Porque lo único que Adán y Eva tenían que hacer era ser obedientes y no comer de ese árbol. Eso era lo único que tenían que hacer. La prueba era muy sencilla. A veces dicen que por qué el castigo fue tan grande. Por lo mismo, porque la prueba fue muy sencilla. Por tanto, si a Adán y Eva se les hubiera dado una prueba más grande, ellos no hubieran sido capaces con una prueba mayor. Por eso también la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho.
Por tanto, ellos no iban a ser fieles a Dios. Entonces, lo increíble es porque Jesús se ofrece con tanto amor para morir en vez del hombre pecador. Ahora Él se interpone y se le presenta al Padre, le dice: Padre, yo quiero ser ese pago, porque la muerte que requiere sangre, es decir, no hay otra manera de pagar este precio. Y por eso es que hay muchas personas que le dicen a uno que la ley fue cambiada. Si la ley hubiera sido cambiada, Jesús no hubiera tenido que morir. La ley es inmutable, no se puede cambiar. Otra cosa es que el ser humano aquí practique otras leyes que Dios no ha dejado. Hay cambios a los mandamientos de la ley de Dios que Dios nunca autorizó. Cuando Jesús estuvo aquí sobre la tierra, en Mateo 5:17, Él dice: ustedes piensan que yo vine a abrogar la ley o a quitarla. Yo no vine a hacer eso, yo vine fue a cumplirla. Y hay el del que le quite una jota y una tilde hasta que pasen cielos y tierra, eso no se puede modificar. Pero desafortunadamente sí hubo una modificación y más adelante lo vamos a estar analizando. Pero la ley es inmutable, la ley es el carácter mismo de Dios y es perfecta, aparte de que es hermosa. Aparte de eso la dio Dios, no es el hombre el que pone las condiciones, es Dios quien pone las condiciones. Y no son gravosos, como dice Pablo, los mandamientos no son un peso, todo lo contrario, son una bendición para nosotros. Tratamos de cumplirlos, ninguno aquí en la tierra es capaz de cumplir los mandamientos de la ley de Dios perfectamente, solo Cristo. Pero nosotros mostramos en obediencia con amor a Dios que queremos obedecer la ley. Así es de que Jesús se presenta y es aceptado el plan de la salvación. ¿Y en qué consistía el plan de la salvación? En que el Hijo de Dios va a tomar la forma de carne humana, va a habitar con el hombre, va a andar con nosotros en esta tierra, va a cargar con todos nuestros pecados y por último Él va a morir en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que para el ser humano es inexplicable. ¿Por qué tanto amor hacia criaturas que no lo merecen? ¿Por qué? ¿Por qué nos ama tanto? ¿Por qué derrama tanta gracia? El mismo Padre dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, desde este momento, Adán y Eva reciben esperanza, esperanza de que van a triunfar, al final van a triunfar, si se arrepienten, si viven, andan en los caminos de Dios. Y entonces llegan las sentencias tristes, donde dice: pues la serpiente obviamente se va a arrastrar y va a comer polvo. A la mujer se le va a multiplicar los dolores del parto y va a ser sujeta a su marido. Tristemente, esto fue malentendido también por el ser humano. El hombre abusa de esta sugerencia que Dios dijo, donde dijo que la mujer se debía sujetar al hombre, porque cuando entró el pecado, a pesar de que Adán y Eva tenían el mismo nivel, por ella haber pecado y para que la relación pudiese funcionar, ella debía someterse a su marido. Pero también Pablo dice que la mujer se sujeta a su marido siempre y cuando el marido se sujete a Cristo. Entonces, a los hombres les gusta mucho escuchar esa parte: mire, usted tiene que sujetarse a mí. Pero se le olvida que él tiene que sujetarse a Cristo. El hombre no debe de abusar a la mujer, pero malentendió y malinterpretó estos versículos y él se aprovecha, o muchos se han aprovechado de esos versículos. Y al hombre la sentencia es que va a maldecir la tierra. Y ahora él, para trabajar, dice que con el sudor de su frente va a comer su pan. Y lo más triste es hasta que dice que va a trabajar y hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y el polvo volverá a ser polvo. Aquí es una realidad para todos nosotros. Todos conocemos la muerte y todos conocemos que el ser humano cuando muere se convierte en polvo. Pero también dice que Jehová les hizo unos vestidos de pieles. Si usted nota, son pieles de animales. Ahí es cuando Adán y Eva ven por primera vez la muerte como tal, porque aparece el cordero, un corderito al que Dios lo tuvo que sacrificar delante de ellos para poder vestirlos con esas pieles. Cuán impactante debió haber sido eso para Adán y para Eva. Cuán tremendo fue ver que ese animal inocente
tuvo que dar su vida para poder ellos tener un beneficio. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque era necesario esa representación que se va a hacer de ahí en adelante, hasta que Jesús venga por primera vez, que ya lo hizo, mostrarnos lo que costaba el pecado. Y que el pecado costó tanto que costó la vida del Hijo de Dios. Eso representa ese Cordero. Y viene otro detalle. Dijo en el versículo 22, dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, ya sabe el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, sacólos Jehová del huerto del Edén. Y es que Satanás tenía un plan. El plan de él era que como ya había hecho caer a Adán y a Eva, con aquel árbol, al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal estaba el árbol de la vida. ¿Y qué pretendía Satanás? Que hubieran pecado eternamente en esta tierra. Pero Dios eso no lo permitió. ¿Qué hizo? Sacó a Adán y a Eva del Edén porque ahí estaba ese árbol. Si ellos seguían comiendo del árbol iban a ser perpetuamente pecadores y no se puede. Por amor a ellos los sacó y entonces al no tener acceso más a ese árbol empezó ya el proceso de ir muriendo, al punto que ese acceso que Adán tuvo a ese árbol le dio para vivir 930 años. Y dice Dios que puso unos querubines a la entrada del Edén con unas espadas que se revolvían para que no volviesen a entrar. Es allí donde Adán y Eva pierden ese privilegio de estar en ese hogar, un Edén hermoso que Dios había creado, y ahora se van a tener que enfrentar a una tierra que ya tiene una maldición, ya los animales no obedecen como antes, el clima no es nada favorable, ya empiezan a experimentar lo que era las consecuencias del pecado. Y eso es lo que nosotros arrastramos también hoy por hoy. Pero también, gracias a Dios, nosotros hemos experimentado que la promesa de Génesis 3:15 se ha hecho realidad para nosotros. El Cordero de Dios ha venido a la tierra, ha muerto por usted y por mí, y ahora nosotros tenemos esperanza. ¿Esperanza de qué? De vida eterna. Jesús pagó mi deuda y ahora yo soy libre. Lo único que tengo que hacer es aceptarlo con todo mi corazón. Yo anhelo que usted también lo haga. Dios le bendiga.